Jóvenes, muy buenos días. Bienvenidos al tutorial del día de hoy, lunes 21 de septiembre del año 2020. Estamos en la cuarta semana de este módulo 1, iniciando la unidad número 4 que lleva por título Possessions o posesiones. Les pido que por favor abran su libro en la página número 44 y que en ella puedan observar la fotografía que ustedes ven a continuación. Si tómense unos segundos para poder observarla cuidadosamente, y en lo que ustedes la observan voy a comentarles acerca de esta unidad un poquito. Como ustedes saben, todos tenemos posesiones, algunas cosas que nosotros necesitamos o que bien nos dan placer o que simplemente las guardamos por gusto. Algunas posesiones forman parte de nuestra vida cotidiana, por ejemplo, un teléfono móvil, algunos lentes, alguna tableta, etcétera. O algunas otras las guardamos porque fueron tal vez un regalo de algún familiar, como podrían ser algún anillo, algún brazalete, etcétera. Las personas alrededor del mundo consideran importantes algunas de sus propiedades y estas pueden variar de acuerdo a el país. Por ejemplo, aquí en México, una posesión que pudiera ser especial, tal vez puede ser una pieza de joyería, porque nos la pudo haber regalado como que algún miembro de la familia o tiene un valor muy especial para ella. Pero en otros países tal vez sea diferente, tal vez guarden otro tipo de cosas. En esta fotografía podemos ver a una persona que colecciona muchas posesiones, ¿sí? Si ustedes ven a su alrededor, podemos encontrar distintos artículos. Por nombrar algunos, por ejemplo, esto es una lámpara, this is a lamp, this is a mask, esto es una máscara, this is a clock, es un reloj, these are keys or tools, estas son llaves o herramientas, y así podemos encontrar, bueno, muchos artículos que este hombre ha guardado a lo largo de su vida. Y encontramos cierta información acerca de esta foto justamente aquí. Dice lo siguiente: This man is a barber in San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. He keeps many possessions in his shop. Este hombre es un barbero o es un peluquero en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en México. Él guarda muchas de sus posesiones en su tienda o en su peluquería. Y de este lado de la fotografía podemos encontrar, bueno, algunas instrucciones. Las instrucciones dicen: Look at the photo and answer the questions. Mira a la fotografía o ve la fotografía y responde las preguntas. Number one, where are these people? What possessions do you see? And number two, what is your favorite personal possession? Tómense un tiempo para describir algunas de las posesiones que ustedes puedan identificar aquí y también, bueno, ya leímos de dónde son estas personas. Estas personas son de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en México. Y una pregunta personal. What is your favorite personal possession? ¿Cuál es tu posesión personal favorita? Ojalá que puedan identificarla y saber cómo se dice en inglés. Bueno, ¿qué vamos a aprender en esta unidad que trata acerca de las posesiones? Bueno, primero vamos a aprender acerca de
cómo preguntar acerca de algunas posesiones. Ask about possessions. Present a special object. Presentar un objeto especial. Talk about what you have. Hablar acerca de algo que tú tienes. Identify similarities and differences. Identificar similitudes y diferencias. Y por último, thank someone for a present. Agradece a alguien por un regalo. Recuerden que cada uno de estos objetivos o goals es el número de lecciones que vemos en una unidad y también lo que debemos de ser capaces de poder hacer al término de esta unidad. Y para iniciar con la primera lección, que es la lección A, que tiene como objetivo Ask about possessions, preguntar acerca de posesiones, vamos a aprender un poquito del vocabulario de algunas de las posesiones que tal vez podemos tener en casa o que pueda tener alguien más, ¿sí? Entonces vamos a ver, aquí en el vocabulario tenemos la instrucción A. Complete the names of the objects in the photos. Use the words in the box. Completa los nombres de los objetos en las fotos. Usa las palabras que están aquí en este cuadro. ¿Sí? Y las palabras son las siguientes. Backpack, book, bus pass, headphones, keys, makeup, notebook, pen, phone, sunglasses, wallet and water bottle. Ahora tendrían que ver cuáles son las letras del alfabeto que hacen falta aquí en cada una de las palabras y completarlas. Cuando lo hayan hecho, entonces van a poder aprender cómo decimos el nombre de este objeto en inglés y así cada uno de ellos. Bueno, eso no está tan difícil, la verdad es un ejercicio bien fácil. Pero también si ustedes consultan su programación, ahí pueden encontrar que tenemos algunas palabras que son adicionales, como lo son bracelet. ¿Sí? Aquí está la imagen. Esto quiere decir bracelet. Driver's license. Esto es un ejemplo de un driver's license. Okay. ID card. ID card. Watch. Ring. Money. Tablet. Business card. Earrings. Laptop. And pencil. ¿Sí? Estas las pueden encontrar en su programación. Vocabulario adicional. También ustedes podrían buscar adicionalmente, bueno, entre 5 y 10 palabras que pudieran aprenderse acerca de objetos que ustedes tengan en su casa o en su mochila o en su cuarto, ¿sí? O imaginar qué posesiones podrían tener algunos de sus amigos también. En el ejercicio B encontramos una actividad que dice work in pairs, trabaja en pares. Close your books, remember and say the objects in A. ¿Sí? Van a cerrar sus libros y van a tratar de recordar los objetos que ustedes acaban de aprender en el vocabulario en el ejercicio A. Entonces pueden verlos durante unos segundos, cerrar el libro y anotar cuántos de ellos recuerdan. Bueno, lo importante de este ejercicio es que ustedes puedan aprenderse primero las palabras para que después al momento de escribirlas las hayan escrito correctamente. En el siguiente ejercicio, que es el ejercicio C, dice lo siguiente. Take turns, say the objects in the pictures. Which objects are in both pictures? También aquí tienen que
ver cuidadosamente lo que hay en cada una de las fotos, ¿sí? Y se van a turnar con algún compañero y van a decir los objetos que ustedes reconocen en las fotos. ¿Sí? ¿Qué objetos están en las dos fotos? ¿Sí? ¿Qué objetos tiene el estudiante A? ¿Qué objetos tiene el estudiante B? ¿Y qué objetos tienen los dos? Y tenemos aquí una estructura que podemos utilizar para hacer esta práctica. Por ejemplo, there's a bus pass in this bag. ¿Sí? Recuerdan que en la lección anterior, en la unidad anterior, estuvimos aprendiendo there is y there are. El there is lo vamos a utilizar cuando estamos expresando que hay algo singular. Por ejemplo, aquí podemos decir there is a handbag. Hay una bolsa, un bolso, ¿sí? Porque es un objeto singular. Pero también tenemos objetos que son plurales, como estos, y con esos no podríamos utilizar there is. Tendríamos que usar there are. Entonces tendría que decir there are keys o there are some keys, ¿sí? Hay algunas llaves o hay llaves, ¿sí? Entonces, si recuerdan eso, entonces there are notebooks, ¿sí? Miren, aquí en esta fotografía hay más de uno, o sea, son dos y no podríamos expresar there is notebooks porque la palabra notebooks es plural. Entonces, tengo que expresar esto que está en plural con el there are que corresponde al plural. Y bueno, sería una práctica interesante para ustedes, para que puedan recordar cosas de la lección anterior e incorporar, ¿sí?, lo que estamos aprendiendo en esta lección. Y todos estos objetos, bueno, están en el vocabulario aquí arriba y algunos otros en el vocabulario adicional. Y si alguno no se encontrará, pues tendrían que buscarlo en un diccionario. Y en la siguiente actividad encontramos en la página número 47. Hasta ahorita me estoy dando cuenta que el número que yo, bueno, siempre les he dicho en todos los tutoriales de las páginas, no es el mismo, no corresponde a la versión impresa del libro, porque en su libro maneja las páginas 46 y 47 y mi versión electrónica maneja un número distinto, miren. Entonces, pero bueno, espero que eso no les haya ocasionado ningún problema. Y ahora vamos a ver esta estructura de los demostrativos, ¿sí? En inglés, demonstratives. Y aquí quiero regresar a mi presentación anterior y quiero mostrarles justamente, bueno, esto que hice para ustedes, donde les voy a enseñar cuál es la aplicación de estos demostrativos. Estos demostrativos, bueno, son estas cuatro palabritas que ustedes pueden ver aquí, que son this, that, these, and those. ¿Sí? Una vez más. This, that, these, and those. ¿Sí? Estas palabritas significan lo siguiente: este o esta, ese o esa, estos o estas y esos o esas. Y los vamos a utilizar para expresar, bueno, la distancia en la que se encuentra un objeto, pero la distancia es entre el objeto y la persona que está hablando, ¿sí? Y también nos van a decir, bueno, nos van a decir la distancia entre la persona que está hablando y el objeto, ¿sí? Pero también estos están en función de singular y plural, ¿sí? Y tenemos aquí una aplicación. Si this significa este o esta, entonces aquí yo quiero decir this is an apple. Esta es una manzana. ¿Por qué digo esta es una manzana? Porque está cerca, ¿ya vieron?
está cerca de la persona que está expresando esa información. O sea, near. Near significa cerca. Y aquí les puse como que una flechita para que vean como que la distancia en la que se encuentra la persona que está hablando del objeto. O sea, está muy cerca de la manzana. Pero si la manzana se encontrara retirada respecto a la persona que está hablando, entonces ya no utilizaría this, utilizaría that. That. Entonces, ahí cuando yo digo that is an apple, entonces estoy queriendo decir esa es una manzana. Esta es una manzana, esa es una manzana. Esta se encuentra cerca, near, de la persona que está hablando y esta se encuentra far, se encuentra lejos de la persona que está hablando. ¿Sí? Respecto a el singular, cuando hablamos de un objeto que solamente es uno. Cuando nuestros objetos cambian y en lugar de ser uno son dos o más, entonces ya no podría utilizar this o that, tendría que utilizar this or those, ¿sí? Si yo quiero decir these are apples, entonces ahí diría estos o estas son manzanas, ¿sí? Porque están cerca de la persona que está hablando, o sea, cerca de quien está expresando esa información. Pero si las manzanas se encuentran retiradas respecto a la persona que está hablando, es no respecto a la persona que escucha, es respecto a la persona que habla, que proporciona la información. Entonces, utilizando those are apples, entonces mi oración dice, esas son manzanas, porque se encuentran lejos, lejos de mí, y porque también estoy utilizando el plural para expresar dos objetos o más. ¿Sí? Bueno, y una vez que hemos aprendido eso, también aquí les escribí dos ejemplos. Tenemos aquí una tableta o una tablet y para expresar que esa tableta está cerca de mí, de la persona que yo estoy hablando, que la persona que está hablando, entonces yo tendría que hacer mi oración, this is a tablet, porque está cerca de mí y porque es solo un objeto. Pero si la tableta estuviera retirado de donde yo me encuentro, como es solamente un objeto y está lejos, entonces yo utilizaría la siguiente estructura. That is a tablet. ¿Sí? Aquí, ¿por qué utilizamos el a? Porque nos referimos a un solo objeto y también recuerden que hay una reglita que nos dice que utilizamos a cuando el sonido de la siguiente palabra es sonido de consonante. ¿Sí? Entonces, a aquí es vocal, consonante. ¿Sí? Vocal, consonante. Y vamos a utilizar ahora un ejemplo en plural. ¿Sí? Tenemos la palabra earrings, earrings o aretes. Si los aretes se encuentran cerca de mí, como es una palabra plural, entonces yo voy a decir these are earrings. Que mi palabra diría, mi oración diría, estos son aretes, ¿sí? Pero si se encuentran lejos de mí los aretes, entonces, como es plural, yo también tendría que decir, those are earrings, ¿sí? Y una vez más voy a repetir los sonidos de this, that, this and those para que pongan atención y los puedan pronunciar correctamente. This, that, these, those, this, that, these, those. Como que en estos últimos dos el sonido se alarga un poquito más. Espero que estos ejemplos hayan sido suficientes para que ustedes hayan podido comprender esta estructura.
Y regresando al cuadro gramatical, bueno, aquí igual encontramos la misma información, ¿sí? De cuándo utilizar this, ¿sí? Cuando el objeto se encuentra cerca y es singular, y utilizamos this cuando el objeto es plural y está cerca, y utilizamos that and those, that cuando el objeto está lejos pero es singular, y those cuando el objeto está lejos y es plural, ¿sí? Entonces, aquí dice que es plural, this, que aquí dice que es singular, perdón, aquí dice que es singular y aquí dice que es singular, ¿sí? Your bag, aquí dice también que es singular, ¿sí? Aquí dice que es singular, aquí dice que es singular y aquí dice que es singular, ¿sí? Aquí nos dice que es plural, ¿sí? Aquí nos dice que es plural, aquí nos dice que es plural y aquí utiliza una palabra o un sustantivo plural, ¿sí? Entonces aquí sucede exactamente lo mismo, plural, 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 ¿sí? Entonces, cuando es plural, todo plural y cuando es singular, todo singular. Muy bien. Y también nos muestra cómo se conforman las preguntas. Y si esta es una oración, para crear una pregunta solamente tenemos que invertir los roles, ¿sí? Pasa primero el verbo, que es el is, y después el this, y después ya expresamos la, la posesión del objeto, ¿no? Your bag. Y así, solamente se invierten los roles para poder hacer preguntas. Una vez que hayamos aprendido y dominado el this, that, this and those, vamos a realizar algunos ejercicios que tienen que ver con this, that, this and those. Match the questions and answers. There can be more than one correct answer. Se relaciona las preguntas y respuestas. Puede haber más de una respuesta correcta. Y dice aquí, ¿is this your pen? ¿Es este tu lapicero? ¿Es esta tu pluma? ¿Sí? Tenemos que buscar la respuesta. Podemos encontrar la respuesta afirmativa o negativa, por eso aquí nos decía que puede haber más de una sola respuesta, porque se pueden decir que sí o se puede decir que no. Are those your keys? ¿Sí? Aquí estamos buscando algo que es plural. Miren, aquí está. El sustantivo es plural, nos dice llaves, el verbo es plural y el those también es plural y el those especifica la distancia. ¿Sí? Aquí esto nos especifica que este verbo es plural, que este demostrativo, ¿sí? Aquí también, miren, lo encontramos, a qué distancia se encuentra y aquí nos dice que es un sustantivo también plural. Entonces, bueno, aquí tendrán ustedes que responder al momento de llegar a la lección, al ejercicio E. Bueno, tendrían que completar las preguntas y respuestas apoyándose en el cuadrito gramatical donde tienen como la pista o la clave de cada uno de ellos, si es singular, si es plural y la distancia en la que se encuentra. Y les muestra un primer ejercicio, ¿no? Aquí nos dice far, entonces tendríamos que ir a nuestra tablita y identificar cuáles son los far. Far es that y those. Ahora solamente vamos a buscar el sustantivo si es singular y plural. Entonces aquí nos dice que se encuentra lejos, pero que también tiene que ser un sustantivo plural. Entonces vamos a far y vamos a buscar el plural. Entonces la respuesta está aquí, ¿sí? Y la pregunta diría, ¿Are those your glasses? ¿Sí? Si es pregunta, primero tenemos que poner el is o el are y después ya tenemos que poner el demostrativo, ¿sí? Y para responder decimos no y ¿por qué ponemos el they aquí? ¿Sí?
porque cuando expresamos objetos que son singulares, el pronombre it solamente lo vamos a utilizar para cuando es un solo objeto. Pero cuando son dos objetos o más, no hay el pronombre it no expresa dos objetos o más. Entonces utilizamos el pronombre they para decir que son más de una sola cosa. Entonces, así tendríamos que responder cada uno de estos ejercicios viendo estas pistas, ¿sí? Viendo aquí el sustantivo y viendo la distancia, buscamos la información en nuestro cuadrito. En el ejercicio F, My World, dice lo siguiente: work in pairs, tell your partner what's in your bag, use demonstratives. Van a conectarse en una videollamada con un compañero y le van a decir qué objetos hay puede ser en su mochila, puede ser en su cuarto, puede ser en su casa, en algún lugar en específico, y ustedes van a utilizar estos demostrativos para expresar, bueno, si se encuentran lejos o se encuentran cerca de ustedes, ¿no? A qué distancia y si son singular o plural también. Y por último, ¿sí? Para checar que hayamos entendido correctamente el uso de estos demostrativos, ¿sí? Viene una revisión del objetivo de la lección que se llamó Ask About Possessions. Dice, play a game in small groups. Juega, dice, en pequeños grupos. Each student puts 4 objects from their bag in the middle of the table. Bueno, aquí pensando en que estábamos en el salón de clase, teníamos que reunirnos en grupos de 4 y cada uno tenía que poner objetos de su bolsa en medio de la mesa. Y el estudiante 1 tendría que preguntarle al estudiante 2 acerca de algún objeto. O sea, tomar un objeto y decir, ¿Is this your pen? ¿Es este tu pluma, tu lapicero? Entonces la persona iba a decir, yes it is, o no it isn't. Si el objeto era de la persona, iba a decir, yes it is. Y si no, iba a decir, no it isn't. Y cuando preguntamos acerca de objetos plurales, decimos, ¿Are those your keys? ¿Are those your glasses? ¿Are those your shoes? Yes, they are, or no, they aren't. So, is this your telephone? Is this your mobile phone? Or is this your book? Is this your notebook? ¿Sí? Yes, it is. No, it isn't. Or are those your glasses? Are those your keys? Are those your shoes? ¿Sí? ¿Son estos tus zapatos? Entonces es plural y tendríamos que responder yes they are, no they aren't. ¿Sí? Y, y bueno, dice aquí, a yes answer is 1 point. Una respuesta correcta suma 1 punto. Una respuesta que no suma puntos. Y después el estudiante 2 pregunta al estudiante 3 y así, y al final gana la persona que tiene más puntos. Desafortunadamente esta actividad pues no la podremos realizar en el salón de clase, pero pueden conectarse como que en una videollamada con algún compañero y pueden poner algunos objetos y pueden simplemente como que simular que hay más personas y que esos objetos pertenecen a alguien más. Y bueno, por el día de hoy, esta es la lección A que nos corresponde hacer. Acuérdense que hoy iniciamos la unidad número 4 que se llama Possessions y acabamos de terminar la lección A. Nos vemos el día de mañana con la siguiente lección y espero que practiquen mucho, que estudien mucho estos objetos y estas posesiones. Cuídense mucho, chicos. Buen día a todos.